psicología, el de antropología, el de economía y cívicas, que es un capítulo de los que llaman de afinidad. Este semestre vamos a tener dos actividades como estas, dos paneles del día de hoy, y el 21 de mayo estaremos reunidos hablando sobre el tema de ciudad. Para entonces va a ser, digamos, yo creo que coyunturalmente interesante a propósito del proceso electoral que se viene, pero vamos a hablar de ciudad y no del proceso electoral. Básicamente nos preguntamos si la firma del acuerdo de paz en La Habana es realmente sinónimo de paz. Es evidencia del reconocimiento político y social de la importancia y la necesidad de buscar la paz. Es un imperativo de transformación personal y profesional para muchos de los que estamos, digamos, ejerciendo en diferentes contextos nuestras labores, y de manera especial para muchos de aquellos que estamos vinculados a las ciencias sociales o a la educación. Los capítulos de psicología, antropología, economía y cívicas vienen participando en espacios de reflexión para aportar a la construcción de paz. Los expositores, los panelistas que hemos invitado, plantean diferentes perspectivas personales, académicas, y tienen nexos distintos con la Universidad de los Andes y con la asociación. Cada uno de ellos, desde sus trayectorias y su momento actual, compartirá con nosotros su mirada sobre los retos que el posible acuerdo de La Habana plantea para Colombia. La primera de ellas es Claudia Girón. Claudia es psicóloga, egresada de la universidad, docente e investigadora, experta en pedagogía social de la memoria y los derechos humanos, y en los procesos de acompañamiento psicosocial a personas y comunidades víctimas de la violencia sociopolítica y del conflicto armado. Es catedrática de la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana en el área de psicología social. Es miembro de varias redes interdisciplinarias conformadas por académicos y activistas sociales, orientadas al fortalecimiento del tejido social y las competencias ciudadanas a partir de la construcción de culturas de paz y la creación de comunidades de memoria. Alejandro Castillejo, profesor asociado al Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes y director del Programa de Estudios Críticos de las Transiciones. Recientemente recibió el premio Guillermo Hoyos, Procesos de Paz y Perspectivas Democráticas en Colombia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, por el texto La imaginación social del porvenir, reflexiones sobre una comisión de verdad en Colombia. Actualmente se encuentra terminando el último volumen de una trilogía sobre la violencia, la subjetividad y la cultura, que lleva por título A las sombras de la ley, estéticas y políticas de las desapariciones forzadas en Colombia. José Hans Carretero es estudiante de la universidad de último semestre de Derecho y está haciendo el doble programa en Filosofía. Es becario del programa Quiero Estudiar. Actualmente es miembro de la Junta Directiva del Consejo Estudiantil Uniandino como representante ante el Comité de Asuntos de la Decanatura y lidera el Comité de Paz del Consejo Estudiantil. Esta es una iniciativa estudiantil que busca dar a conocer iniciativas de paz y generar reflexión entre la comunidad universitaria. Yo he planteado algunas preguntas que además de estos elementos generales que he planteado, pueden dar algunas indicaciones sobre inquietudes, digamos, que nos hemos formulado en relación con esta conversación que tenemos la oportunidad de tener hoy. Los desafíos del conflicto están y estarán presentes en la vida cotidiana a futuro de formas variadas y en diferentes niveles. ¿De qué manera la formación y el trabajo profesional en los campos de acción
en las ciencias sociales pueden aportar a construir una sociedad que resuelve sus conflictos de una manera nueva, en la que se respeta la vida y se busca de manera constructiva y colectiva el bien común. ¿Por qué es necesaria y pertinente nuestra presencia intelectual y profesional para aportar en la construcción de una sociedad incluyente y diversa en un contexto como el que se plantea actualmente en torno al conflicto y la violencia? Todo cambio supone la instauración de nuevos conflictos. En la perspectiva de un escenario en el que se dé fin a la guerra, ¿qué conflictos se avecinan y por lo tanto qué nuevos desafíos nos esperan? En sociedades marcadas por el conflicto armado interno, por dictaduras, el tránsito a la paz y la restauración de la democracia está seguido de las acciones de reparación, pero también el desafío de la reinserción a la vida civil y en particular, en el caso de los niños, por ejemplo, en un contexto específico, a la vida escolar, de donde fueron arrebatados o desplazados por la guerra, desde su conocimiento de experiencias propias y o ajenas. ¿Cómo se han podido enfrentar este tipo de desafíos? En fin, dejaremos que nuestros panelistas hagan sus intervenciones. En principio plantearemos un tiempo de unos 20 minutos para cada uno de ellos. Después abriremos la posibilidad de conversar, preguntar o comentar los asuntos que ellos nos hayan planteado y tener el intercambio correspondiente con ellos. Entonces, le doy la primera mentada. ¿Quieres? ¿O quieres Hans? O sea, Hans. Muy buenas noches a todos y todas. Gracias por su asistencia. Creo que respecto a todos los temas, pues voy a tratar de ser un poco más, no voy a ser tan académico. Quiero contarles básicamente unas historias que me llevan a responder la pregunta: ¿qué podemos hacer? ¿Qué hay que hacer en medio del contexto de las negociaciones de La Habana y de un acuerdo de paz? Entonces, pues lo primero es un poco, acá hay un salto generacional. Voy a tratar de aportar una perspectiva desde haber salido hace relativamente poco tiempo del colegio y estar todavía en la universidad como estudiante, seguramente de muchos de ustedes. Entonces, pues lo primero que quiero decir es sobre la violencia y el miedo. Yo creo que una seria tara y dificultad y reto es que nos hemos constituido como una sociedad más preparada para el miedo y la violencia que para la paz. Cuando yo le dije a mis padres que quería estudiar Derecho antes que Ingeniería o no sé, algo propio de los números, era lo que mejor me iba, el tema académico no importó tanto. El miedo que existió en ese entonces fue: usted puede estar exponiendo su vida. Si a usted le gusta trabajar en política y usted va a estudiar Derecho y el que estudia Derecho está destinado a ser político, usted va a exponer su vida. Como que está seguro de lo que está haciendo, es consciente de la responsabilidad que está asumiendo al estudiar Derecho. Y eso no es casual. Mis padres fueron padres relativamente adolescentes y en el tiempo en el que me tuvieron, en 1990, y para ese momento de tanta agitación política y el genocidio de la UP, ellos casualmente estuvieron cerca porque mi mamá trabajaba en Avianca en ese entonces, limpiando los aviones y cuidando, y vivió de cerca la muerte de cada uno de los candidatos presidenciales que cayeron para esos años. ¿Cómo no crecer con miedo en estas condiciones? Después, mi padre pasa de trabajar en Corabastos
y como mesero joven, un autohecho, y gana la posibilidad de estudiar en Barranca Bermeja. Crecer y trabajar en Barranca Bermeja del año 90 al 2000 es sinónimo de haberse enfrentado a un fenómeno de lucha territorial entre el paramilitarismo y las fuerzas guerrilleras. Entonces, digamos, ¿cómo no crecer con miedo en ese contexto? ¿Cómo no fundar el miedo cuando para el 97 más o menos tuvimos que dejar muchos el colegio porque fue tomado por personas campesinas y uno no entendía? Entonces, pues eso es un poco, yo creo que el mensaje principal ahí es que este es uno de los retos más grandes que va a existir en un escenario de posacuerdo. Segundo, ya avanzando un poco más en la vida, y yo creo que el primer ejercicio es saber abrirse y contarles a personas extrañas un poco quién es uno. Consiste acerca de la diferencia. En algún momento dentro del colegio tuve la fortuna de estudiar tanto en Bogotá como en Barranca Bermeja. Estudié acá en el Instituto Alberto Merani, allá en un colegio privado de Ecopetrol. Pero lo que más me impactó a mí fue el cambio de Bogotá, de la estructura pedagógica que se manejaba acá, a estar en el colegio Barranca Bermeja, fue el apego irrestricto a la disciplina y a un modelo de vida perfectivo, que se sabe ya hacia dónde debemos ir. Yo creo que esto me marcó y esto se evidenció. Por ejemplo, el profesor de filosofía alguna vez dijo como: usted no se acerque al manifiesto comunista, usted no puede leer a Marx sin correr serio riesgo de terminar en la selva. Y pues uno hace caso, uno en ese momento como que lo duda, algo le suena, pero lo que más llama la atención es que el primer curso que uno ve en ciencias sociales es Marx, Weber y Durkheim. Entonces, y aparte de eso, algo tonto, pero el simple hecho de vestir un uniforme e ir al colegio a formarse todos los lunes a las 7 de la mañana y tener un determinado largo de cabello. Aquí hay una idea de diferencia y de perfección y de vida buena que se promueve desde los colegios, que es supremamente coercitiva con la diferencia, que es una idea que lo más particular es que se normaliza, y se normaliza en la parroquialidad de la provincia. De alguna manera, cuando uno llega a Bogotá, se ve sometido a un cambio cultural absurdo. Se mueven dinámicas culturales de intercambio muy amplias, pero cuando uno viene de provincia, básicamente se acostumbra a relacionarse con las mismas personas de la misma forma. Y todo esto lo cuento un poco pensando en quiénes son ustedes. Muchos son profesores, se desempeñan en las ciencias sociales también. Y yo creo que la invitación que les haría en ese sentido es, desde su campo profesional, traten de pensar cómo podrían ser las cosas distintas. No se acostumbren a pensar y creer que en su colegio están impartiendo la educación para cultivar a los mejores estudiantes, a los mejores hombres, sino cómo podemos convertir esos colegios y esa educación temprana en una escuela de construcción de diferencia y resolución de conflictos. Parece absurdo, pero sigue existiendo en la actualidad colegios donde exigen un largo de falda, un largo de cabello y una uniformidad más propia de una milicia que de una educación que prepara a seres humanos para la paz. Y pues de estas dos historias de llegar a la universidad y pensar qué hacer, el Comité de Paz, les cuento, la historia surge el semestre pasado, básicamente como una movida de estudiantes
como algo contingente a lo que está sucediendo, y es que en el Consejo Estudiantil nos desborda lo que está pasando con la sociedad. Al Consejo Estudiantil suelen escribirle personas haciendo todo tipo de solicitudes, invitando a los eventos, pero con cada vez mayor asiduidad nos llegan invitaciones relacionadas con temas de paz. Una en particular es la campaña Soy Capaz, que dicen, hay esta campaña, ¿qué les gustaría hacer como estudiantes? Pues fue un reto y ha sido una de las discusiones más grandes que se ha dado dentro de la Junta Directiva del Consejo, y es, bueno, primero reconozcamos algo, eso es una decisión, esto va a ser un acto político, y la discusión ahí era, la Universidad de los Andes ha sido llamada a ser siempre como esta institución apolítica que no se vincula, y no sé si esto se está convirtiendo se está reinterpretando, y la paz ha sido como uno de esos impulsos a ser apartidista, pero con el reconocimiento de que somos seres políticos. Y en medio de esa discusión, finalmente cuando dijimos, listo, vamos a hacer algo, la propuesta que surgió fue compartamos lo que más tenemos, lo que mejor tenemos dentro de la universidad, que son las clases, y no las compartamos entre nosotros como una comunidad cerrada. Abramos la universidad, así seas por un solo día, pensemos una universidad sin torniquetes donde cualquier persona puede entrar, y esa fue la propuesta que le hicimos al rector. Antes la sondeamos con algunas otras instituciones y fue muy particular la respuesta. Cuando nosotros le dijimos al rector básica, cuando propusimos abran la universidad, la respuesta fue, ustedes tienen que hacer algo, esto va a ser terrible, ¿quiénes van a entrar? ¿Quiénes van a entrar? ¿Qué va a pasar con la seguridad de esta universidad? Si eso es lo que nos caracteriza. Eso respecto de algunos profesionales que trabajan dentro de la universidad como administrativos a los cuales les consultamos. Dentro de los estudiantes la movida fue todavía más curiosa, y es que la propuesta era para un martes, lo anunciamos un viernes, porque ese viernes hubo reunión del Consejo Directivo de la universidad, y entre el viernes, sábado y domingo se organizó una contracampaña para la no apertura de los torniquetes de la universidad. Una contracampaña que reunió estoy seguro que al menos 1000 personas alrededor de redes sociales en un tiempo muy muy corto, y todo el domingo estuvimos en una labor de diálogo y de discusión a través de redes sociales, que es un poco un mecanismo de interacción muy nuestro, explicándoles por qué tenía sentido abrir la universidad para compartir las clases, y muchos eran los argumentos que escribían las personas que estaban en contra. Algunos muy operativos se sentían vulnerados en su sentido, en su concepto de democracia representativa. Sentían que no teníamos por qué hacer esa propuesta nosotros como representantes sin nunca haberlo consultado entre los estudiantes. Pero lo más fuerte era ver estudiantes que creían seriamente que su seguridad se iba a ver comprometida, y que los torniquetes eran una seña de identidad de la universidad. Y cuando se construye este valor, y al contrario de la confianza, y de hecho nos mostraron alguna imagen del departamento de seguridad diciendo no de papaya y repartiendo papayas, entonces entra un poco de conflicto, o sea, es difícil pensar la paz cuando uno ve el conflicto tan de frente. Esto sucede, finalmente se organiza la actividad, no pasó nada, un graffiti, pues nada grave, catastrófico. Se dan las clases y pues termina siendo una experiencia de autorreflexión. Terminaron los líderes de la campaña en contra apoyándonos, ayudándonos a recoger unos libros para las fundaciones ese mismo día. Terminó siendo un ejercicio bonito en el cual la experiencia, ya vivir ese día, llevó a las personas a pensar que de pronto sí era posible una universidad con las puertas abiertas. Entonces, a raíz de todo esto, dijimos, bueno, ¿qué se puede hacer?
cómo el Consejo Estudiantil está preparado para pensar la paz. Y se va a hacer algo desde el comité. Existen muchos comités, esa es la dinámica del Consejo. Existe el de responsabilidad social y existe el de discusión política, pero en ninguno de los dos parecía tener cabida las iniciativas de paz, porque en el de discusión política generalmente se asociaba a un soporte, un apoyo muy concreto a partidos, y en el de responsabilidad social pues carecía de ese enfoque político que sabíamos que tenía. Entonces ahí surge la propuesta, y de la propuesta a hoy yo creo que han pasado, pues ya vamos a completar casi un año, pero lo interesante es que se ha ido dando un cambio. La propuesta gana en la Asamblea del Consejo Estudiantil de 76 representantes por un solo voto. La otra mitad, casi la otra mitad, estaba en contra, y un gran porcentaje se abstuvo de votar a favor de que se creara este comité. Esto es importante porque muestra un poco cómo estaban las fuerzas en ese entonces. Hoy en día, con las actividades que ha hecho el comité de mover la reflexión y visibilizar, articular fuerzas dentro de la universidad, esa indiferencia o antipatía se ha ido cambiando por curiosidad, y eso es algo que ya es un punto clave, una ganancia fundamental, y es primero hacer pedagogía del proceso, de lo que está ocurriendo en La Habana y de lo que implica la paz y la construcción de paz, pero también es interesante ver cómo está cambiando la percepción dentro de la sociedad, y pues pensando en ustedes, un poco tratando yo de hacer el ejercicio de ponerme en sus zapatos, cómo profesionalmente pueden aportar a esto. Veo dos casos muy concretos. Hubo una propuesta que en ese escenario de radicalización de las fuerzas, o de, no sé cómo decirla, de antipatía al proceso, se hundió el semestre pasado, y es que existe una beca que se llama Liderantes, la cual consiste en microdonaciones de estudiantes para becar a un estudiante. Esta beca, en una asamblea discutimos, ¿hay que cambiarla? ¿Qué podemos hacer por mejorarla? Y la propuesta que surgió y que tratamos de liderar fue, sí, deberíamos pensar en una beca, así sea solo una, pero sea un acto simbólico, que esté dirigida para personas excombatientes, desmovilizados, o incluso víctimas del conflicto. ¿Cómo podemos hacer que esta beca, que es solo una, que la hacemos reuniendo dinero entre todos los estudiantes, esté pensada también para aportar un poco en el escenario de construcción de paz al que nos vamos a ver abocados con la firma de los tratados, del Tratado de La Habana? Bueno, si hay un tratado, no sé cuál es el mecanismo de representación. Entonces, ¿qué sucede en la asamblea? La asamblea, esta vez fue peor. De los 76, solo 3 votamos a favor. Todos los demás consideraron que eso era acabar la beca, que los estudiantes no estaban en capacidad de pensar que una donación, una microdonación de 5.000 pesos pudiera beneficiar a una persona que estuvo en la guerrilla o en los paramilitares. Y ese fue el escenario en ese entonces. Ahora, con el programa del gobierno Serpi lo paga, pues quizás no directamente, pero sí sí nos hemos acercado mucho más a las regiones. Sí se está dando algo de eso que buscábamos, pensando en una beca que dejara que fuera tan generalísima, y que diera un mensaje de que esta universidad está en contacto con Colombia y con lo que sucede. Entonces, el reto más grande de los más de 500 estudiantes que han llegado a los Andes es que, tal como está diseñada la beca, si ellos la pierden, se convierten en deudores de la universidad más cara del país.
Y eso no es menor cuando estamos hablando de estudiantes que vienen de los niveles 1 y 2 del CISBEN, y en la mayoría de regiones supremamente apartadas del centro de Bogotá. Entonces, yo creo que al menos un primer ejercicio que se pueda hacer, que nosotros como uniandinos podríamos hacer, es pensar eso, y es pensar cómo podemos participar para que este proceso que ya se está dando de integración, de reconciliación, no sé, este primer proceso de abrir la Universidad a Colombia sea exitoso y no se convierta después en una fábrica de historias fracasadas y de un grupo de personas que terminan odiando todo porque le deben al Estado, porque no pueden estudiar, les toca devolverse derrotados. Yo creo que hay retos muy duros, y el reto ahí es ponerse, es el reconocimiento de la alteridad. Entonces, concretamente, no sé qué hacer, no sé si haya que crear un fondo de becas, si haya que proponer que quiero estudiar, destine 5 de sus becas pensando en las regiones, o sencillamente si la labor pueda ser un poco más cotidiana, y cada uno de ustedes se pregunte, bueno, si tienen un hijo estudiante en la universidad, digamos, ¿qué piensa él de lo que ha sucedido? Si tengo la posibilidad de conocer a alguien del programa Servilo Paga, donde quiero estudiar dentro de la universidad, ¿qué puedo hacer yo para acompañar su proceso de aprendizaje y adaptación a esta universidad? Eso es todo lo que tengo para contarles. Bueno, buenas noches a todos y gracias también por la atención. Quería hacer un comentario sobre lo que tú estabas diciendo hace un rato, entre otras cosas, que es algo que yo he dicho en la universidad muchísimas veces y por las cuales he recibido diferentes tipos de tomatazos. Es la tendencia a pensar que la guerra y el conflicto están allá afuera y que nosotros en la universidad estamos aquí resguardados de todo eso. Que la guerra es una cosa del campo, que es una cosa que pasa entre campesinos, o campesinos que toman armas, o gente que está en las goteras de la ciudad de Bogotá, y que la preocupación de la universidad tiene que ser precisamente cómo aportamos nosotros para que eso no siga pasando. Y lo que yo siempre he sentido que falta en la universidad y ha faltado sistemáticamente es precisamente que, voy a decirlo con toda franqueza, la pobreza de unos es consubstancial con la riqueza de otros en una sociedad como la que nosotros vivimos. Y la pregunta que tengo en general para la comunidad académica en los Andes y en muchos otros lados es, en vez de dejar pensando que la guerra está fuera y que nosotros estamos acá, es más bien cuál es el vínculo, los diferentes vínculos que esa imaginación de la guerra por fuera de hecho está oscureciendo e invisibilizando en nuestra responsabilidad institucional, si se quiere. Entonces yo cuestiono muchísimo eso y pienso que tenemos que comenzar a hacer una introspección más bien de cuál es la relación que nosotros como institución precisamente poderosa, etcétera, tenemos con todo esto, que no es solamente una relación de impartir conocimientos o otras cosas. Entonces con eso asumo la responsabilidad a veces de ser un poco crítico. Yo manejo un programa que se llama Programa de Estudios Críticos de las Transiciones, que ni siquiera voy a explicar de qué se trata porque resulta hasta confuso incluso. Pero sí quisiera decir que de las preguntas que Jorge hace hay varias cosas que me llaman mucho la atención, que en realidad son preguntas que voy a hacer en voz alta. La primera de ellas tiene que ver con qué es, finalmente después de 50 o 60 años de guerra, 50 años de guerra, qué es el daño. Y una de las cosas más interesantes es dónde se localiza el daño en la sociedad. Entonces uno podría decir, dependiendo efectivamente de la perspectiva conceptual o de la disciplina que uno esté manejando, que ese daño se sitúa en la comunidad, se sitúa en lo subjetivo, se sitúa en la nación, se sitúa en el barrio, se sitúa en el pueblo, se sitúa en muchos lados.
Y una de las grandes cosas que me inquietan a mí es precisamente tratar de entender en qué ha consistido el daño y cómo la guerra ha dañado, si se quiere usar en esos términos, ha dañado a la sociedad, en qué consiste ese daño social. Y lo que yo llamo daño social en realidad no es el tecnicismo propiamente legal, como cuando uno hace referencia, qué sé yo, al daño colectivo, que eso es un concepto particular también, sino en última instancia, cómo es que 50 años de guerra y de confrontación han terminado por fracturar las relaciones de proximidad y de cercanía. Algunos filósofos llamarían cercanía cognitiva o proximidad, finalmente, a pesar del fuerte contenido religioso de ese término también. Entonces yo estoy convencido de que hay imponderables que finalmente nosotros no hemos estado viendo, de cómo hemos creado desconfianza entre los seres humanos en este país y cómo esas desconfianzas se han terminado por cristalizar en relaciones de poder en la vida cotidiana, en relaciones de exclusión, en relaciones incluso de dominación y una serie de cosas que son precisamente la manera como a veces esta falta de proximidad también, o estas relaciones particulares que se han establecido a lo largo de los años, pues toman cierta materialidad. Entonces, ¿qué es lo que creo yo que eso va a ser después de un acuerdo de los 50 millones de retos distintos que pueden haber en un proceso de estos? Cuando yo hacía mi propio trabajo de investigación en Sudáfrica, después de los años de la Comisión de la Verdad en el año 2001, 2002, en la época en que yo hacía trabajo de campo allá, una de las cosas que más me sorprendió yo trabajaba con dos tipos de organizaciones. Una era una organización de excombatientes durante 4 años y simultáneamente trabajaba con una organización de mujeres también que habían sido víctimas del apartheid. Curiosamente, la organización de excombatientes era una organización de sobrevivientes, porque en Sudáfrica ser combatiente del Congreso Nacional Africano los constituía sobrevivientes del régimen. Entonces el tema es bien peculiar y es un poco distinto también a lo que pasa acá en algunas cosas. Entonces, lo que quisiera decir con relación a eso es que había una profunda decepción de muchísima gente con relación al tema propiamente transicional, porque se había impuesto de alguna forma lo que yo terminé llamando un modelo global, y también lo voy a decir con toda franqueza, un modelo global de lo que yo llamo el evangelio global del perdón y la reconciliación, que por supuesto una sociedad en un momento determinado, en vez de seguir dándose plomo, y en eso estoy totalmente de acuerdo, es mejor negociar una paz y negociar una cantidad de cosas en vez de seguir en la guerra. Pero claramente lo que estaba sucediendo hoy es que se le había dado tanta preponderancia a ese discurso de la reconciliación y el perdón, que muchas de las, entre otras cosas, continuidades de la violencia que seguían emergiendo precisamente en el periodo post-transicional, incluso después de la Comisión de la Verdad, entre otras cosas en el año 97-98, volvían y surgían. Entonces ahí pasa una cosa muy peculiar. Cuando uno trabaja precisamente con organizaciones de víctimas, yo digo esto desde abajo y no lo digo de manera jerárquica, sino lo digo con relación al hecho de que uno tiene que ver de la cara al otro para trabajar, que no se trabaja desde las oficinas universitarias, ni se trabaja sino que el trabajo que yo hacía era un trabajo con la cara de otra gente. Cuando uno veía desde ese ámbito cotidiano, resulta que para muchas personas que habitaban los barrios segregados, los townships, las localidades negras, como uno los quiera traducir el término, habían sentido que en cierto registro la transición había sido una ruptura, porque claramente ya no eran perseguidos por los bolillos de los policías, ya no había una segregación legalizada, había una serie de cambios que yo diría que eran incluso revolucionarios para 1994, entre otras cosas. Pero los sudafricanos en cierta medida fueron ingenuos, porque ellos pensaban que las grandes diferencias después de 200 años de colonialismo, y creo que era sencillamente un capítulo final del colonialismo europeo británico en el sur de África, que el simple hecho del cambio político, de poner con todo respeto a los negros a votar, era suficiente para desestructurar las relaciones de dominación que se habían dado ya durante ese tiempo. Entonces ellos obviamente le invirtieron a eso terriblemente, y ustedes recuerdan las imágenes de los africanos negros, porque entre otras cosas hay africanos blancos, africanos negros, africanos colorados, africanos hindúes, sudafricanos, etc., en esa parte del país, en esa parte del continente. Las filas de la gente
para su primer día de votación, cuando Nelson Mandela finalmente fue elegido como el primer presidente. Cabe decir que era el terrorista más perseguido que hubo durante 20 años en el mundo. Entonces, la sensación de mucha gente después de este proceso hacia el año 2002, 2003, 2004, y estuve aquí, de hecho el año pasado, en noviembre, dando un seminario allá, era que si bien es cierto, ciertas formas de violencia habían desaparecido, la policía no pateaba más a la gente, el Estado no torturaba más, porque allá la violencia estaba centrada efectivamente en el régimen estatal. En otros registros, en las organizaciones sociales, en las localidades segregadas, la transición no era sentida como fractura, sino como continuidad. Y la razón de eso era muy sencilla, por eso hablaba hace un segundito de lo ingenuo, lo importante que es poner los pies en la tierra un poco con estas cosas, y es que efectivamente la transición lo que buscaba era desmontar el régimen del apartheid, pero no buscaba desmontar las relaciones de exclusión sistemáticas y crónicas que habían existido. Pero eso nadie lo dijo, y la sociedad se embarca en un proyecto reconciliatorio que fue muy importante, pero para mí lo que en ese momento era una reflexión un poquito como sospechosa de tanto positivismo, terminó curiosamente el año pasado por convertirse en una materialidad, porque cuando yo aterrizo de nuevo en Ciudad del Cabo, después de casi una década de no ir a dar un seminario y a debatirme con los colegas allá, el redactor de la Comisión de la Verdad, del texto de la Comisión, y esto creo que lo había dicho aquí entre otras cosas en alguna ocasión, me dijo, hablando personalmente, me dice: tuvimos una oportunidad de un cambio social y lo perdimos. Lo perdimos porque la violencia no era solamente el desmonte del Estado, sino que efectivamente hay formas de violencia que son continuas. Y aquí emerge toda una reflexión que me parece importante señalar para Colombia, y es esta dialéctica, que yo llamo una dialéctica entre la fractura y la continuidad. Clarísimamente, el posacuerdo va a traer transformaciones, por el hecho de que se movilicen ejércitos me parece importante. Sin embargo, van a haber diferentes dimensiones de la violencia que me parece que van a continuar. Uno podría incluso decir hasta qué punto no son las PACRIM finalmente continuidades del paramilitarismo. Esta mañana hablaba precisamente con Osuna de eso, un colega periodista, y le decía yo: PACRIM es un terminacho sencillamente que no quiere aceptar que hay paramilitarismo en Colombia, y se convirtió en un tecnicismo. Y paramilitarismo, bueno, aquellos que no se desmovilizaron de los paramilitares y que sencillamente se quedaron fue delinquiendo y traficando con droga. Entonces yo creo que ahí hay unas continuidades, digamos, en ese sentido que pueden ser importantes, pero también quiero decir que finalmente Colombia es un país cuyo conflicto armado está asociado también a la exclusión, a la dominación, a la falta de una cantidad de cosas, y en últimas, es cierto, estos procesos de paz no resaltan particularmente esas dimensiones, digamos, de la confrontación. Se quiere de alguna forma reducir que es una confrontación entre ideologías políticas que claramente lo son también, pero esas ideologías políticas pueden hasta cierto punto estar engranadas también en relaciones de economía, de relaciones políticas, una gran cantidad de cosas que finalmente no son de lo que se trata toda esta historia. Y la pregunta que yo me hago, bueno, pero si nosotros no asumimos un poco a menos esa discusión pública, quiere decir que vamos a continuar con relaciones de exclusión sistemáticas y crónicas como las que hemos tenido durante 200 años, y que habrá que creerle al Estado y al gobierno cuando dice que estas cosas van a cambiar porque tenemos una política de unidad nacional o algo por el estilo, y yo la verdad tengo muchas dudas de eso basada en la experiencia que yo tengo, digamos, anterior. Y eso también